Medidas de control de microorganismos. Los microorganismos están presentes en prácticamente todas las superficies que nos rodean y con las cuales tenemos contacto. Son necesarios para múltiples procesos y formas de vida, sin embargo no siempre son deseables u oportunos. La presencia de microorganismos puede contaminar y causar efectos nocivos en diferentes ámbitos, como por ejemplo los espacios hospitalarios, la industria alimentaria o el tratamiento de aguas, entre otros. Es por ello que ha sido de gran importancia el descubrir y desarrollar diversos métodos que permiten el control de los microorganismos, algunos de los cuales repasaremos a continuación. Métodos de separación de microorganismos. Filtración. La purificación por filtración se logra por el paso de un líquido o gas a través de un material capaz de retener los microorganismos. Este resulta útil para materiales sensibles al calor, tales como ciertos medios de cultivo, azúcares, soluciones de antibióticos y otros fármacos. Existen diversos tipos de filtros, de los cuales los más usados son los filtros de profundidad, elaborados con un material fibroso como papel o fibra de vidrio, el cual es dispuesto al azar, donde pueden quedar retenidos la mayoría de los contaminantes. Su ventaja es que permite filtrar grandes volúmenes. Su desventaja es que no presenta un poro uniforme y puede liberar partículas o microorganismos que han crecido en él hacia el material filtrado. El otro tipo de filtro más usado son los filtros de superficie, elaborados generalmente de acetato de celulosa o nitrato de celulosa. Su ventaja es que al tener poros uniformes, se conoce exactamente el tamaño de este poro y permiten así ser seleccionados para filtrar la totalidad de los microorganismos. La desventaja, sin embargo, es que se saturan rápidamente y la velocidad de filtración es lenta. Decantación. Este método se utiliza para separar un sólido de la disolución que se ha formado. Consiste en dejar reposar la mezcla hasta que el precipitado se separe en el fondo del recipiente. También se puede realizar para separar dos líquidos inmiscibles, es decir, que no se mezclan entre sí, y que gracias a su diferencia de densidades, el más denso ocupará el fondo del recipiente, mientras que el menos denso ocupará la zona superior. Conviene realizar esa técnica en un recipiente que facilite el vertido de las sustancias, como un vaso de precipitados, por ejemplo. Este método generalmente se utiliza previo a otras técnicas más finas de filtrado, como la filtración. Supone un ahorro considerable de tiempo en la purificación de sustancias. Centrifugación. Es un método por el cual se puede separar líquidos de distinta densidad mediante una fuerza centrífuga. Se le imprime a la mezcla un movimiento de rotación que origina la sedimentación de los sólidos o las partículas de mayor densidad. Los componentes más densos de la mezcla se desplazan fuera del eje de rotación de la centrífuga, mientras que los componentes de menos densidad se desplazan hacia el eje de rotación. Es un método mecánico de separación de líquidos no miscibles. Es básicamente algo similar a la decantación, únicamente que se le aplica una fuerza centrífuga que acelera la velocidad de reacción. Según su función, se puede clasificar en centrifugación analítica, que sirve para medir las propiedades físicas de las partículas que se sedimentan, por ejemplo, su masa molecular o su coeficiente de sedimentación, y la centrifugación preparativa, que sirve para aislar las partículas o moléculas para su análisis o utilización posterior. También se puede clasificar de acuerdo a la velocidad en la que se centrifuga. Primero, centrifugación a baja velocidad, que consiste en 10.000 revoluciones por minuto. Centrifugación a alta velocidad, que va de las 10.000 revoluciones por minuto a las 20.000 revoluciones por minuto. Y finalmente la ultracentrifugación, que es a más de 20.000 revoluciones por minuto. Reducción o inhibición del metabolismo microbiano. Bajas temperaturas. Permite disminuir o incluso inhibir la actividad microbiana al someter los alimentos a temperaturas bajas de refrigeración, que se consideran de -1 grado centígrado a 7 grados Celsius, o congelación, que se consideran por debajo del punto de congelación del agua del sustrato, sin modificar la característica del sustrato o alimento. Tenemos 3 tipos de microorganismos:
los microorganismos mesófilos que se desarrollan entre 30 y 37 grados Celsius, los microorganismos termófilos que se desarrollan entre 55 y 65 grados Celsius y los microorganismos psicotróficos que crecen a temperaturas por debajo de 5 grados Celsius. Para poder inhibir la acción de estos microorganismos es necesario llevarlos a una temperatura más baja del rango en el que se desarrollan. La desventaja de este tipo de método es que generalmente se considera costoso. Acidificación. Consiste en el descenso del pH del alimento. Se fundamenta en que el pH del sustrato es uno de los principales factores que determina la supervivencia y el crecimiento de los microorganismos. Existen dos sistemas de acidificación, mediante ácidos fuertes, que generan un considerable descenso del pH del medio, y mediante ácidos débiles, los cuales penetran a través de la membrana de los microorganismos y se disocian en el interior del citoplasma. Recordemos que diversos microorganismos tienen diferentes rangos de pH en los que se permite su crecimiento. Las bacterias generalmente en un rango de 4 a 9, las levaduras de 1.5 a 8 y los mohos de 1.5 a 11. Desventaja de este método es que modifica considerablemente las características del sustrato. Atmósferas modificadas. Existen dos tipos. La primera, al vacío, que consiste en la evacuación del aire sin que éste se sustituya por otro gas. La segunda, propiamente dicha, la atmósfera modificada, en donde se modifica la composición de la atmósfera en la que se desarrollan los organismos. Recordemos que tenemos tres tipos de organismos dependiendo de la atmósfera en la que se desarrollan. Primero, los microorganismos aerobios, que utilizan el oxígeno para su respiración. Después, los microorganismos anaerobios facultativos, que en ausencia de oxígeno pueden utilizar otros aceptores de electrones. Y finalmente, los microorganismos anaerobios, que se desarrollan en ausencia de oxígeno o cantidades muy bajas de este. Este tipo de método no suele modificar las características del alimento y se suele utilizar en conjunto con el método de las bajas temperaturas. Agentes químicos. Al añadirse al sustrato, muchos compuestos químicos pueden actuar inhibiendo o desactivando los microorganismos. A los inhibidores se les suele llamar bacteriostático o fungistáticos y a los inactivadores, bactericidas o fungicidas, según sea el caso. Existen diversos tipos. 1. Desinfectantes. Inactivación microbiana en materiales inanimados. Por ejemplo, hipocloritos como el cloro común que utilizamos en las casas o las sales cuaternarias de amonio. 2. Antisépticos. Su baja toxicidad permite que se puedan aplicar sobre tejidos vivos, por ejemplo, el alcohol etílico o el agua oxigenada que vertemos sobre las heridas. Y 3. Conservadores. Prolongan la vida útil de los alimentos, protegiéndolos del deterioro causado por los microorganismos. Ejemplo de estos son el sorbato de potasio y el diacetato de sodio que se suelen agregar a los alimentos. Inactivación de microorganismos. Control por calor. Se fundamenta en que toda temperatura por encima de la temperatura máxima de desarrollo de un microorganismo es potencialmente letal para el mismo. Se puede calcular la intensidad necesaria del tratamiento térmico para conseguir un determinado nivel de inactivación. Consiste en someter a un sustrato a la temperatura adecuada de inocuidad dependiendo de él o los microorganismos que se desean inactivar. Este mecanismo funciona porque desnaturaliza el ADN, degrada los ribosomas e hidroliza el ARN. Vuelve permeables a las membranas del microorganismo y desactiva las enzimas claves para el metabolismo microbiano. Radiación ultravioleta. Consiste en someter la superficie del alimento a iluminación con longitudes de onda que varían desde 200 a 280 nanómetros, comprobándose que se presenta una mayor acción germinicida a emisiones de 254 nanómetros.
La inactivación microbiana por luz ultravioleta se produce mediante la absorción directa de la energía ultravioleta por el microorganismo y una reacción fotoquímica intracelular resultante que cambia la estructura bioquímica de sus moléculas esenciales. La distancia entre el producto y la lámpara o fuente de luz ultravioleta varía desde los 10 hasta los 40 centímetros. El tiempo de exposición es corto. Una ventaja es que no afecta significativamente las características físico-químicas y sensoriales del sustrato. Radiación ionizante. Este tipo de radiación puede remover los electrones de los átomos convirtiéndolos en iones. Incluye diferentes tipos de radiaciones como los rayos X, los rayos gamma y la radiación cósmica. Pertenece al espectro electromagnético de alta frecuencia. Tiene aplicación en la industria farmacéutica y alimentaria gracias a su capacidad germinicida que actúa en dos formas. 1. Efecto letal directo, que causa daños al ADN, ruptura de ambas cadenas y el entrecruzamiento de las mismas. Y 2. Efecto letal indirecto, que causa la autooxidación y formación de peróxidos y epóxidos. Desventajas de este método es que produce también un efecto mutagénico y es letal en humanos, ya que la resistencia a la radiación disminuye conforme aumenta la complejidad del organismo. Conclusión. Existen múltiples y diversos métodos que nos permiten controlar, reducir e inhibir la reproducción y el desarrollo de microorganismos en los alimentos y otros sustratos, con la finalidad de preservarlos por un mayor periodo de tiempo y asegurar su inocuidad para el uso y consumo humano. Estos métodos son mayor o menormente utilizados en la industria de acuerdo a sus ventajas y desventajas, entre ellas el costo, el tiempo de preservación, el tipo de microorganismos que controla, etc. Gracias.